Continuamos con el tema de álgebra de funciones. Aquí el nivel de complejidad que se agrega es que no solamente tenemos dos funciones, sino en cada uno de nuestros incisos nos hacen hacer una doble sustitución. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, dejar bien claro, es que nosotros sabemos que escribir el nombre de variable independiente o escribir el número de dato o escribir el nombre de argumento, cualquiera de los tres está bien. Sin embargo, para que entendamos mejor el tema, cuando estemos hablando de la función a esta y esta, le vamos a llamar variables. Variable independiente. Independiente. Solamente es para tener una pequeña diferencia de lo que estoy hablando y que quede más clara la explicación. Entonces esta la llamamos variable independiente. También en la función g de x le llamamos variable independiente. Pero cuando ya estamos hablando de lo que me están pidiendo, entonces lo que está adentro del paréntesis le vamos a llamar dato o argumento. Si se dan cuenta aquí, para la f hay un dato y este dato se sustituye en las variables independientes de las funciones. Pero aquí también tengo un 3 que también le voy a llamar dato. Eso quiere decir que tengo un dato que se va a sustituir en la variable independiente de la función g de x. Pero también hay un dato que se llama g de 3 que se va a sustituir en la función f de x. Entonces, básicamente de lo que está tratando todo este ejercicio con sus respectivos incisos es que primero debo de hacer una sustitución del dato en la función para que de ese resultado luego se vuelva a sustituir ese dato en la otra función, dependiendo de lo que me estén pidiendo y del orden que vaya teniendo. Entonces, teniendo ya claro que en las funciones voy a llamar valor independiente y que en los incisos a lo que está dentro del paréntesis le llamo dato para sustituir en la variable, vamos a comenzar a realizar los incisos. El primer inciso me está diciendo que a la función f de x le voy a sustituir en cada variable independiente un dato que va a ser g de 3. Por lo tanto, para poder sustituir el dato en la variable independiente de las x, lo primero que debo de hacer, vamos aquí a dividirlo, lo primero que yo debo de hacer es entonces calcular g de 3. Y calcular g de 3 implica que el dato 3 se va a sustituir en la variable independiente de la función. Eso quiere decir que g de 3 es menos 5 entre este dato sustituido en esta variable, me queda menos 5 tercios. Una vez que ya obtuve g de 3, entonces ahora sí, ya puedo hacer el cálculo de, como segundo, entonces ahora sí ya puedo hacer el cálculo de f de g de 3, que lo que me está pidiendo es a la función en cada una de las variables independientes sustituye g de 3. Como sabemos que g de 3 es menos 5 tercios, esto es equivalente a escribir la f de menos 5 tercios. En otras palabras, en cada una de las funciones, yo voy a estar sustituyendo, perdón, en la función f de x, en cada una de las variables, yo voy a estar sustituyendo 5 tercios. Por lo tanto, esto me lleva a que si la función f de x es 2 menos 3x cuadrada, el 2 queda igual, el 3 queda igual, y en la variable independiente que es x cuadrada voy a sustituir el menos 5 tercios, solamente en la variable x. Por lo tanto, el 3 quedó igual, luego en la variable x sustituyo el menos 5 tercios y lo elevo al cuadrado. Este 2 es el 2 que tengo en la función, el menos 3 es el menos 3 que tengo en la función, y en lugar de la variable independiente estoy sustituyendo el dato que provino de la g de 3. Así es como se va a calcular. Y lo demás pues ya nada más es álgebra o aritmética, dependiendo. En este caso pues ya todas las operaciones son aritméticas. Por lo cual, por jerarquía de operaciones, aquí tengo una resta, aquí tengo una multiplicación, primero realizo la multiplicación, luego aquí tengo una multiplicación, una potencia, primero realizo la potencia, eso implica que el 2 menos 3 queda igual, y lo que debo de realizar es primero la potencia. El menos al cuadrado es multiplicar dos veces al menos por sí mismo, que me da más, 5 al cuadrado
me da un 25 y 3 al cuadrado me da un 9. De ahí entonces, por jerarquía de operaciones, primero es la multiplicación, pero si se dan cuenta que hay una multiplicación y una división que tiene la misma jerarquía, por lo tanto puedo hacer primero la división, que más bien sería una simplificación, y yo diría tercera de 3 es 1 y tercera de 9 es 3, por lo tanto aquí me queda un 25 tercios. Dividí entre 3, por eso me queda el menos 25 tercios. Y de aquí, pues ya puedo hacer la suma de fracciones o la resta de fracciones, quedándome aquí un 3. Sabemos que para hacer la suma de fracciones hay que agregar un 1 abajo del entero. Entonces 3 entre 1 me da 3, por el de arriba me queda 6, menos 3 entre 3, 6, menos 3 entre 3 me da 1, por el de arriba me queda 25. De ahí hago la operación, que es ley de la resta. Como son signos diferentes, se deja el signo del número más grande, que es negativo. Hago la resta de estos dos, quedando menos 19 tercios. Por último, realizo las leyes de los signos. Y entonces este menos entre este más me queda menos. Y los números, como no se pueden dividir o simplificar, pues me queda simplemente menos 19 tercios. Bueno, entonces, si ustedes observan, lo único que estoy haciendo es una doble sustitución. Eso lo hice paso por paso, aunque yo lo pudiera hacer en un solo paso. En un solo paso a veces me lleva más complicaciones, lo cual es bueno para que vayamos aumentando el grado de complejidad y no solamente hacer el mismo recurso de hacerlo por partes. Entonces vamos a hacer el inciso B. En el inciso B, ahí me están diciendo que ahora calcule G de f de menos 3. Eso quiere decir que primero yo tengo que calcular f de menos 3. O sea, el menos 3 se sustituye en cada una de las variables independientes de la función, y ya que tenga este resultado, lo sustituyo en las variables independientes, este dato. Vamos a hacerlo en un solo paso para que vayan viendo cómo se acomoda, cómo se va escribiendo, y no siempre hacerlo por pasos. Por pasos es un poco más fácil de ver, pero si lo hacemos en un solo paso, eso va aumentando mi capacidad de estar observando sustituciones en las sustituciones, y que eso lo vamos a utilizar mucho cuando lleguemos a derivadas. Bueno, entonces, primeramente la función g, sé que es menos 5 entre x. Esa es la función g. Pero me están diciendo que en esta variable independiente voy a calcular f de menos 3. O sea, voy a sustituir en esta variable a la función f de x, y en la variable de la f de x voy a sustituir el dato menos 3. Por lo tanto, en lugar de esta variable independiente, voy a sustituir f de menos 3. Si sustituyo f de menos 3, quiere decir que voy a sustituir un 2 menos 3 que multiplica a la variable independiente de la f, pero yo sé que la variable independiente va a ser sustituida por el dato menos 3, y esa variable independiente de la f la voy a elevar al cuadrado. Esto lo hago en un solo paso, aquí lo hice en dos pasos. En dos pasos fue para explicarles cuál es el procedimiento, pero aquí ya en un solo paso me da la ventaja que cuando llegue a funciones más complejas y que no sea propiamente una evaluación, entienda lo que se está haciendo. Entonces, repitiendo, la función g tiene un menos 5 que ya se escribió entre una variable independiente que estaba aquí, pero esta variable independiente de la g se va a sustituir por un dato que es f de 3. O sea, voy a sustituir en la variable independiente de la g una función que es 2 menos 3x cuadrada. Aquí está el 2 menos 3x cuadrada. Pero en esta variable independiente de la función sustituyo un dato que es menos 3, por eso estoy escribiendo aquí el menos 3. Bueno, ya después de eso, pues nada, hay que hacer operaciones por jerarquía de operaciones. La primera operación que debo de hacer es elevar al cuadrado, por lo tanto me queda un 2 menos 3 que multiplica. Menos 3 al cuadrado me queda un 9, menos por menos más, 3 por 3, 9. Y después de aquí, siguiendo con jerarquía de operaciones, recuerden que la raya de fracción es una operación, por lo tanto tengo que hacer primero las operaciones en el denominador. Me queda entonces un 5, por jerarquía de operaciones primero es la multiplicación, por eso es un 2 más por menos
menos 3 por 9, 27. Luego de aquí lo que voy a hacer es una ley de la resta en el denominador. Habíamos dicho que en el denominador no se hacen operaciones, pero si se ve que el resultado es más simple, pues sí se realizan las operaciones. 2 menos 27 por ley de la resta, se deja el signo del más grande, quedándome menos 25. De ahí entonces le realizo leyes de los signos, menos entre menos me queda más, que no se escribe. Y el 5/25, pues como no se puede dividir, lo simplifico. Simplificar es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, divido a los dos entre 5 y aquí me queda un quinto. Y ese es el resultado de la segunda operación. Entonces, aquí lo importante es entender la notación y entender lo que me están pidiendo. Voy a seguir haciéndolo en un solo paso porque eso me ayuda a entender el procedimiento de las funciones más complicadas que se van a ver más en los siguientes videos, y también para cuando llegue el momento de estar haciendo las derivadas o inclusive ya en el siguiente semestre hacer las integrales. Bueno, me voy al inciso C. En el inciso C me están pidiendo que a la función le voy a sustituir, a la función f, le voy a sustituir un dato en cada una de las variables independientes, donde el dato va a ser f de 1/3. O sea, a la función, en cada una de las variables independientes, voy a volver a sustituir la misma función, pero en cada una de las variables independientes de esta función va a estar sustituido el dato 1/3. Por lo tanto, vamos a hacerlo. La función f es 2 menos 3x elevado al cuadrado. Pero esta x, que es la variable independiente, en esta variable independiente se va a volver a sustituir la función. Entonces, en lugar de esta x, lo que voy a hacer es sustituir a la función otra vez a la función f de x. Si sustituyo a la función f de x, pues otra vez debo de escribir aquí un 2 menos 3 por una variable independiente elevado al cuadrado. Pero en la variable independiente de esta segunda función, lo que voy a sustituir es el dato 1/3. Eso implica que en esta variable independiente de esta segunda función, lo que voy a hacer es sustituir el 1/3. Y si sustituyo el 1/3, aquí me queda 1/3 elevado al cuadrado. Y con eso ya estoy haciendo la doble sustitución en las dos funciones, solamente entendiendo el concepto. Y el concepto es que comienzo con la f de x, comienzo con la f, por eso escribí el 2 menos 3 por la variable independiente. Pero en esta variable independiente que está elevado al cuadrado, voy a volver a sustituir la función, que fue el 2 menos 3x cuadrada. Y en esta variable independiente sustituyo el dato, que es 1/3. Esto obviamente es ir ordenando el pensamiento. Es un poco complicado al principio, pero si se tiene bien claro el concepto, que en las funciones yo voy a manejar el nombre de variable independiente y lo que está en los incisos, o sea, lo que está dentro del paréntesis es el dato, empieza a ser un poquito más claro. De aquí debo de empezar a hacer operaciones, es aritmética por jerarquía de operaciones. La primera operación que voy a hacer es esta al cuadrado, por lo tanto me queda un 2 menos 3 que multiplica a un 2 menos un 3 que multiplica a 1/3 al cuadrado. 1 al cuadrado me queda 1, 3 al cuadrado me queda 9 y viene un corchete que lo elevo al cuadrado. Luego, recordemos que por multiplicación de fracciones debo de agregar uno abajo para poder multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Eso implica entonces que aquí me sigue quedando un 2 menos 3 que multiplica a un 2. 3 por 1 me da 3, 1 por 9 me da 9. Y antes de multiplicar yo puedo simplificar. Este 3 y este 9 lo puedo simplificar dividiendo los dos entre 3, quedándome 1/3 y 1/3 por 1, pues sigue siendo 1/3. En lugar de hacer la multiplicación, primero hago la simplificación. Recuerden que simplificar y dividir es prácticamente lo mismo. Y por jerarquía de operaciones, multiplicación y división tienen la misma jerarquía, por lo tanto, en lugar de multiplicar, primero simplifiqué. Continúo con jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones, la primera operación que hago es la que está entre paréntesis. Por lo tanto, me queda un 2 menos 3 que multiplica. Para hacer la suma de fracciones, sabemos que aquí le debo de agregar un 1. Y entonces
El mínimo común múltiplo es un 3. 3 entre 1 me da 3. Por el de arriba me queda 6. La misma operación. 3 entre 3 me da 1. Por el de arriba me sigue dando 1. Y esto se eleva al cuadrado. Realizo jerarquía de operaciones. Primero realizas la resta. Y luego elevo al cuadrado. 5, aquí me queda un 5 entre 3. No se puede dividir. Como no se puede dividir porque me queda una expresión decimal y no la vamos a estar manejando, entonces elevo al cuadrado. Y por lo tanto me queda un 2 menos 3 que multiplica a, 6 menos 1 me da 5 y 5 al cuadrado me queda 25 entre un 3 al cuadrado que me queda un 9. De aquí continúo con jerarquía de operaciones, continúo haciendo operaciones y vuelve a ocurrir lo mismo, que aquí tengo un entero, por lo tanto al entero le agrego un 1 y como hay una multiplicación y también una división, puedo hacer propiedad conmutativa, o sea, en lugar de escribir el 9 aquí, lo escribo aquí abajo y 3 entre 9. Como no se puede dividir, recuerden que dividir es repartir, no puedo repartir 3 pesos entre 9 personas porque me queda la expresión decimal, entonces simplifico, divido al 3 entre 3, divido al 9 entre 3 y por lo tanto esto me queda un tercio y 1 por 25, esto es 25 tercios. Por último vuelvo a hacer la operación, aquí me queda una fracción y entonces el mínimo común múltiplo va a ser un 3. 3 entre 1 me da 3, por el de arriba me queda 6. Operación resta, 3 entre 3 es 1, por el de arriba me queda 25. Y al hacer la resta, al hacer la operación, es ley de la resta debido a que son signos diferentes. Se deja el signo del número mayor, que es menos. Se hace la resta de 25 y de 6, quedándome 19. Y en el denominador obtengo un 3. Por último realizo ley de los signos y esto me queda menos 19 tercios. Tengan en cuenta que estoy haciendo todas las operaciones basándome en aritmética. No estoy utilizando calculadora y la idea es que vayan repasando y aplicando todo lo que ustedes saben de aritmética y de álgebra, teniendo en cuenta que en el examen de admisión a la superior generalmente no se permite el uso de la calculadora. Y eso pues me agrega un grado de complejidad, sobre todo cuando estoy acostumbrado a usar todo el tiempo la calculadora. Además, por experiencia, he de decirles que cuando uso la calculadora, generalmente como no utilizan la misma calculadora y no leen los manuales, muy generalmente se cometen errores y al meter eso en la calculadora, muchas veces no hacen la escritura adecuada y vienen los errores, ¿no? Por eso estoy repasando las operaciones. No me costaría nada hacerlo en la calculadora, pero no verían todo el procedimiento y obviamente lo importante que es jerarquía de operaciones para que cuando lleguemos a álgebra, porque esto básicamente es aritmética, cuando lleguemos a álgebra pues no tenga ningún problema, ¿no? Bueno, me voy al inciso D. En el inciso D me dicen que a la función g, en cada una de las variables independientes de la función g, van a sustituir 2, el dato 2, menos la función f, donde en cada una de las variables independientes van a sustituir el dato menos un cuarto. Si se dan cuenta, esto ya es un poquito más complejo. Entonces comienzo con la función g. La función g me dice que debo de escribir un menos 5 y lo voy a dividir entre una variable independiente que es la x. Pero me están diciendo aquí en la notación, en la manera de escribir, que en esta variable independiente de la x, lo que yo debo de sustituir es este dato. Y si voy a sustituir ese dato, entonces quitamos la x y sustituimos este dato tal cual. Y el dato es 2 menos la función de x. Y la función de x ya sabemos que es 2 menos 3x. Entonces, en lugar de escribir f de x, voy a escribir la función de x, que la función es un 2 menos 3 por una variable elevada al cuadrado. Esa que está ahí es la función. Primero sustituí en la g. En la g sustituí en la variable independiente que está en el denominador este dato que está entre corchetes. Una vez que ya sustituí el dato que está entre corchetes, que escribí el 2 menos la f es la que tengo acá y esa es la que sustituyo en la variable independiente. Recuerden que la variable independiente, aquí estoy, así está bien, es el 2 porque es el dato y menos la f que es esta. Entonces es 2 menos 3x cuadrado. Y entonces aquí me están diciendo que en esta variable independiente debo de sustituir el dato que es menos un cuarto. Por lo tanto,
aquí en esta, lo que voy a hacer es sustituir el dato que es -1/4, y lo elevo al cuadrado. Esta primera fue la variable de la función g y esta segunda fue la variable de la función f. El 2 simplemente me están diciendo que aquí debo de escribir un 2 para restárselo a la función que le fue sustituido el dato 1/4. Bueno, vayan repasando, entendiendo esos conceptos de lo que es dato y lo que es variable independiente, para que la sustitución, que es lo más delicado en este tema y en los demás temas de funciones, pues no haya tanto problema. Bueno, ya que hice eso, lo que hago es realizar operaciones. Debido a la jerarquía de operaciones, voy a comenzar a hacer operaciones por el denominador, porque recuerden que la raya de fracción es en sí un paréntesis, entonces debo terminar de hacer todas las operaciones que hay en el denominador para poder continuar con las operaciones entre el numerador y el denominador. Por lo tanto, el 2 sigue igual, el menos sigue igual, el corchete sigue igual, el 2 sigue igual. Aquí hay una multiplicación y una potencia, se hace primero la potencia, me queda un menos 3 multiplicado por el resultado de la potencia. Menos al cuadrado me da más, 1 al cuadrado me queda 1 y 4 al cuadrado me queda un 16. Cierro el paréntesis, cierro el corchete y continuamos con la jerarquía de operaciones. Continuando con jerarquía de operaciones, aquí tengo un menos, la raya de fracción, el 5 sigue siendo igual. Por jerarquía de operaciones, la primera operación que voy a hacer es la multiplicación del 3, donde recordemos que el 3 al ser un entero le debo de agregar un 1 abajo para hacer directamente la multiplicación de numerador por numerador y denominador por denominador. Por lo tanto, escribo el 2, escribo el signo, el corchete, el 2 y realizo la multiplicación. Menos por más es menos, 3 por 1 son 3 y 1 por 16 es 16. Aquí hice directamente la multiplicación porque el 3 y el 16 no se pueden dividir ni simplificar. Continúo con jerarquía de operaciones. Con jerarquía de operaciones, el menos sigue existiendo, la raya de fracción sigue existiendo, el 5 sigue estando en el numerador. La primera operación que voy a hacer va a ser la resta que tengo aquí, por lo tanto le agrego un 1 y siguiendo jerarquía de operaciones, entonces aquí me queda un 2 menos mínimo común múltiplo que es 16, 16 entre el denominador que es 1 es 16, por el de arriba me queda un 32, operación resta, mínimo común múltiplo que es 16 entre el denominador es 1 y 1 por el de arriba me queda un 3. Continúo por jerarquía de operaciones. Con jerarquía de operaciones sigue existiendo el menos, sigue la raya de fracción, sigue el 5 y entonces aquí me queda un 2 menos. Aquí realizo ley de la resta porque uno es positivo y el otro es negativo, por lo tanto predomina el signo más que no se escribe porque está al principio del término y 32 menos 3 me queda un 29 dividido entre un 16. Continúo con jerarquía de operaciones porque la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto necesito hacer primero la operación que está en el paréntesis y aquí debo de agregar un 1. Y entonces aquí me queda un signo menos, me queda la raya de fracción, el 5 que está en el numerador, el mínimo común múltiplo en el denominador es 16, 16 entre 1 es 16, mínimo común múltiplo entre el denominador es 16, por el numerador me queda un 32, operación resta, mínimo común múltiplo 16 entre el denominador, 16 entre 16 me da 1, por el de arriba me queda 29. Y entonces esto es signo menos, el 5, realizo las operaciones en el numerador que tengo abajo de la raya de fracción principal. Al ser signos diferentes y utilizar la ley de la resta, se queda el signo más porque es el número más grande. Y 32 menos 29, esto me queda un 3 entre 16. Por último, aquí hay una división. Para realizar la división, le agrego un 1 a el entero que está en el numerador y entonces realizo la multiplicación de extremos y eso lo voy a dividir entre la multiplicación de los medios. Por lo tanto, si yo realizo la operación, me sigue quedando un menos de la fracción principal. Multiplico 16 por 5, 16 por 5 la dejo indicada para ver si puedo hacer alguna simplificación o la división y lo divido entre el 1 por 3 que me sigue dando 3. De aquí el 16 no tiene tercera, el 5 tampoco, entonces si realizo la operación y al realizar la operación 5 por 6 son 30, llevo 3, 5 por 1 5, con el 3 que lleva son 8 y esto me queda 80 tercios.
Recordemos que no voy a expresar usando la expresión decimal, tampoco voy a utilizar fracciones mixtas, sino solamente se deja el resultado en la representación de números racionales. Entonces, si están observando todo el desarrollo que he estado haciendo, básicamente lo que hacemos es la aplicación del concepto de, les digo, sustituir el dato en la variable independiente, y ya con eso entonces empiezo a hacer puras operaciones. Insisto, estoy haciendo las operaciones, esto lo pude haber metido en la calculadora, pero realizo las operaciones porque posteriormente, y aquí tenemos el caso que vamos a trabajar con álgebra, no solamente con aritmética. Por eso es indispensable que vayamos repasando los procedimientos de suma, resta, multiplicación, división, jerarquía de operaciones, etcétera, que a final de cuentas es álgebra aplicado a las funciones. Cuando digo álgebra aplicada a funciones, es todos los procedimientos de álgebra le vas a agregar el concepto de función, y el concepto de función es que existe una variable independiente donde se sustituyen los datos. Ese es el concepto que estoy agregando. El álgebra y la aritmética pues son los mismos. Bueno, vámonos al inciso E. El inciso E me dice que al número 3 le reste la función g, donde en cada variable independiente de la función g le voy a sustituir la función f, donde en cada variable independiente de la función f voy a sustituir un dato que es el menos 4. Entonces copiamos el inciso E, inciso E, inciso E es un 3 menos g de f de menos 4, g de la f de menos 4. Menos g del f de menos 4. Ok, entonces lo primero que hago es, otra vez, vamos a escribir el 3. A ese 3 le voy a restar la función g. La función g es menos 5 entre x. La función g, entonces aquí viene, recuerden que aquí hay un menos por, el por lo estoy simbolizando a través de una llave, es menos 5 entre x. Este menos es de la función g y este menos es de la operación que me están pidiendo, del cálculo que me están pidiendo. Al número 3 réstale la función g, pero la función g es 5 entre la variable independiente. Y entonces, ahora lo que va a ocurrir es que en esta variable independiente de la función g se va a sustituir la función f, y la función f es 2 menos 3x cuadrada. Entonces, en lugar de escribir la variable independiente de la g, lo que voy a escribir es la función g que habíamos dicho que es 2 menos 3x cuadrada. Entonces, aquí en el denominador sustituyo 2 menos la variable independiente de la f elevada al cuadrado. Pero en la variable independiente de la función f, que ya la escribí en el denominador, voy a sustituir el dato menos 4. Entonces voy a quitar esta variable independiente para poder hacer la sustitución del dato menos 4. Del dato menos 4, que va a estar elevado al cuadrado. Y con eso pues ya puedo cerrar las llaves. Hubiera sido suficiente con el corchete. Entonces repetimos, en el inciso me piden la resta del 3 menos la función g. Aquí está el 3 menos la función g. Pero la función g es 5 entre la variable independiente de la g. Pero en esa variable independiente de la g hay que sustituir este dato, que es la función f. La función f es 2 menos 3x cuadrada. Y en la variable independiente de la función f debo sustituir el dato menos 4, que es lo que estoy haciendo en un solo paso para que vaya teniendo una mayor referencia de la sustitución en la sustitución. De aquí, por jerarquía de operaciones, pues la que puedo hacer es esta multiplicación. Entonces me queda un menos por menos, que es más. Escribo el 5 en el numerador y voy a hacer las operaciones que están en el denominador. En el denominador, aquí hay una resta, hay una multiplicación y una potencia. La primera que hago es la potencia. Por lo tanto, me queda un 2 menos 3 multiplicado por el menos 4 al cuadrado. Pero menos 4 al cuadrado es menos por menos más. 4 por 4, 16. Y de aquí continúo con las operaciones. Al continuar con las operaciones, sabemos que por jerarquía de operaciones lo primero que hay que hacer es las operaciones que están en el denominador, porque la raya de fracción en sí es un paréntesis. Al realizar la operación, esto me queda un 2, menos por más menos,
3 por 6, 18. Llevo una, 3 por 1, 3, con el que ya va son 4. Sigo realizando las operaciones en el denominador y esto me queda que es un 3 más 5 entre, aquí es la ley de la resta porque uno es positivo y otro es negativo, se queda el signo del más grande y al hacer la resta del 2 y el 48, esto me queda un 46. Posteriormente, por jerarquía de operaciones, puedo dividir el más entre el menos, por lo tanto esto me queda signo menos y sigue siendo 5 entre 46. Y por último, al realizar la operación de un entero con una fracción, aquí me queda un 1 y entonces el resultado va a tener un mínimo común múltiplo que es 46. Si divido el mínimo común múltiplo entre el denominador, me da 46 y 46 por 3 es 6 por 3, 18. Llevo una, 3 por 4, 12 y el que llevaba son 13. Escribo la operación resta y divido el mínimo común múltiplo entre el denominador que me queda 1, por el de arriba me queda 5. 6 por 3, 18, 1, 3 por 4, 12, 13. Sí. Realizo la operación. Aquí a la ley de la resta se queda el signo del más grande que es el positivo. Y entonces realizo la resta del 138 menos el 5, que esto me queda 133. No tiene mitad, no tiene tercera porque este no es divisible entre 3, no tiene quinta. Podemos dejarlo ahí. Y entonces el resultado de la operación que me están pidiendo es 133, 46 avos. Bueno, entonces, recapitulando, lo importante del curso de cálculo diferencial es la manera de escribirlo y de indicar las operaciones que me están pidiendo, teniendo bien claro el concepto de lo que es variable independiente y de lo que es el dato que se sustituye en la variable independiente de cada una de las funciones. Vamos con el inciso F. El inciso F me dicen que primero voy a elevar al cuadrado una operación. Entonces, voy a elevar al cuadrado una operación. Esa operación que voy a elevar al cuadrado es la de un menos 5, la de un menos 5, la de un menos 5 menos la función f, donde en cada variable independiente de la función f voy a sustituir el menos 5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un menos, no me lo traje. Primero dejen copiar el ejercicio. Es paréntesis cuadrado, corchete, y es menos 5 menos f de menos 5 y eso elevado al cuadrado. 5 menos f de menos 5 elevado al cuadrado. Sí, ok. Entonces ahora sí. Lo que me están diciendo es que voy a elevar al cuadrado esta operación. Entonces escribo las llaves y en esas llaves va a estar lo que voy a elevar al cuadrado. Lo que voy a elevar al cuadrado es el menos 5 y ese menos 5 le voy a restar la función f de x. Tengan en cuenta que aquí hay un por, porque es menos por lo tanto aquí escribo el por, simbolizado por un corchete, y debo de escribir la función f de x. La función f de x es 2 menos 3x cuadrada. Aquí voy a escribir un 2 menos 3 por la variable al cuadrado. Esta es la función, 2 menos 3x cuadrada es la función, pero en la variable independiente de la función, lo que voy a hacer es sustituir un dato donde ese dato es el menos 5. Por lo tanto, si sustituyo el dato que es menos 5, aquí escribo un menos 5 al cuadrado. Y con eso ya tengo completo lo que me estoy pidiendo, lo que me están pidiendo. Vamos a acercar un poquito más el corchete para que no quede tan alejado. Y también voy a acercar un poquito más el paréntesis para que quede más espacio para el siguiente inciso. Entonces, repito, lo que me están pidiendo en el inciso es que realice la operación de un binomio al cuadrado. Aparentemente es un binomio. Entonces, voy a elevar al cuadrado el binomio que es el menos 5 menos la f de x. Pero la f de x es un 2 menos 3x cuadrada. Entonces, en esa variable independiente de la f, sustituyo el dato que es menos 5. De ahí en adelante, pues, todo lo demás es aritmética. Son operaciones con números. Por lo tanto, sigo dejando al cuadrado porque primero debo de comenzar con las operaciones que están en el paréntesis por jerarquía de operaciones.
Y entonces esto me queda un menos 5, aquí tengo un menos, escribo el corchete, aquí hay una multiplicación y una potencia, primero realizo la potencia, por eso escribo el 2 menos 3, y si elevo menos 5 al cuadrado, es menos por menos me da más, y el 5 al cuadrado me queda 25. Recuerden que el exponente indica cuántas veces se multiplica la base por sí mismo. Y ese 25, voy a cerrar el corchete, voy a cerrar la llave, y aquí escribir el cuadrado. Bueno, sigo realizando operaciones de acuerdo a la jerarquía. El menos 5 queda igual, el menos por el corchete queda igual, y aquí me queda una resta y una multiplicación. Por jerarquía primero hago la multiplicación, menos por más me da menos, 3 por 5 me da 15, llevo una, 3 por 2 son 6, con la que ya va son 7, y cierro el corchete y cierro la llave al cuadrado. Sigo por jerarquía de operaciones me quedó un menos 5, menos corchete, y realizo la operación, que es una ley de la resta. El 75 es el número mayor, por lo tanto escribo un signo menos, realizo la resta quedándome un 73, y todavía hay que elevar al cuadrado. Por jerarquía de operaciones, lo que hago es escribir el menos 5, aquí hay una multiplicación, por lo tanto si hay una multiplicación, menos por menos me queda más, y este es un 73. Luego realizo la operación es una ley de la resta, se deja el signo del más grande, porque el positivo es más grande, el positivo no se escribe, realizo la resta de 73 y de 5, quedándome un 68, que va a ser elevado al cuadrado. Por último realizo 68 al cuadrado, esto lo pudiera hacer con calculadora, lo vamos a hacer a mano, a ver si no me equivoco. 8 por 8 es 64, llevo 6, 6 por 8 48 y 6 54, 6 por 8 48, llevamos 4, 6 por 6 36 y 4 40, por lo tanto aquí me queda un 4, me queda un 12, me queda un 6 y me queda un 4. Es bueno que practiquen las multiplicaciones, yo me sigo equivocando muchas veces y no sería bueno que se equivocaran en el examen de admisión. Por lo tanto, aquí me queda un 4624, que es el resultado de la operación. Ah, 6, 6, 48, 54. Ok, creo que sí está bien. Bueno, vamos a el inciso G, que a final de cuentas sigue siendo lo mismo. Lo que estoy haciendo es sustituir en la sustitución, si lo quieren ver así, doble sustitución. Cuando lleguemos al tema de derivadas, va a haber las derivadas sucesivas, o sea, van a derivar de la derivada de la derivada de la derivada. Por eso es bueno que desde aquí vayámonos entrenando en lo que es la sustitución de la sustitución, para que cuando lleguemos a ese tema, pues no sea tan ajeno el concepto. Bueno, en el inciso G, por último, me están diciendo que a la función f de x le voy a sustituir un dato en cada una de las variables independientes, que es 1 entre x, y a eso le voy a restar la función g, donde en cada variable independiente de la función g lo que voy a estar sustituyendo es el dato, donde ese dato es menos 1 entre x. Si se dan cuenta, aquí ya cambió, porque aquí ya estoy sustituyendo términos en las funciones y aquí estaba sustituyendo números. Todo lo que hice fue que quedara claro el concepto de lo que es un dato que se va a sustituir en una variable independiente de la respectiva función. Pero aquí ya se complica porque si se dan cuenta, esta x del dato se parece a la x de la variable independiente. Por eso es preponderante e indispensable que hagan y se marque bien la diferencia. Entonces, f de 1 entre x menos g de 1 menos x. Entonces, vamos a comenzar. En la función f de x, yo sé que la función f de x es 2 menos 3x cuadrada. Entonces, al 2 menos 3 con una variable independiente que es x cuadrada, en esta variable independiente voy a sustituir este dato. Por lo tanto, borro esta variable independiente y sustituyo el dato, donde el dato es 1 entre x. Acuérdense, en la variable independiente se sustituye el dato. Si ahorita me dicen, es que este dato es un término, pues sí, aquí eran números, aquí era aritmética, pero lo que vamos a estar manejando normalmente en derivadas y en funciones son variables, por lo cual no les extrañe que esto va a ser muy repetitivo. Entonces, repito, en la función
2 menos 3x cuadrada, 2 menos 3x cuadrada, en la variable independiente que es x, se sustituyó el dato que es 1 entre x. Luego me están diciendo que le reste la g de x, pero recuerden que aquí en el menos hay una multiplicación, por lo tanto esa multiplicación yo la puedo escribir como un corchete. Aquí estoy simbolizando la multiplicación y ahora debo de escribir la función g. La función g es menos 5 entre la variable independiente que es x, menos 5 entre la variable independiente que es x. Pero ahora me están diciendo que en esta variable independiente yo sustituya el dato que es menos 1 entre x. Vamos a repetir. Este menos es de la operación. Este por es de la operación. Y la función g es menos 5 entre x. Por eso escribí aquí el menos 5 entre x. Pero resulta que este menos 5 entre x es de la función y me están pidiendo que en cada variable independiente de la función, la variable independiente que tengo es esta x, en esta variable independiente sustituya este dato que es menos 1 entre 5. Entonces borro esta variable independiente y en esa variable independiente lo que voy a sustituir es el menos 1 entre x. Ese es el dato que sustituí. Fíjense cómo hay muchos signos, pero los signos tienen su razón de ser. El menos de la operación, que me están indicando en el paréntesis, el menos de la función, 5 entre la variable independiente, y el menos del dato, que es el menos 1 entre x. Bueno, una vez hecha la sustitución y aclarado por qué se escribe así, entonces voy a jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones, aquí hay una resta, aquí hay una potencia. Primero hago la potencia. Eso implica que aquí me queda un 2 menos 3 elevado al cuadrado. 1 al cuadrado me queda 1. Ahora sí tengo variables. X al cuadrado me queda x cuadrada. Y luego tengo un menos. Como aquí hay una multiplicación y luego otra multiplicación, puedo hacer la multiplicación. Menos por menos me queda más. Y si se dan cuenta, aquí hay una multiplicación y hay una división. Por lo tanto, como todas son multiplicaciones y divisiones, puedo hacer las tres al mismo tiempo. Entonces, menos por menos más, entre este menos me da menos. Y por lo tanto, aquí me va a quedar solamente un signo negativo. Menos por menos más, entre menos menos. Solamente hay multiplicaciones y divisiones. Y después de haber hecho las operaciones con todos los signos, acuérdense que los términos están compuestos de signo, de coeficiente y de variable. Primero hice la operación con todos los signos, ahora voy a hacer la operación entre estos términos. Si se dan cuenta que hay un número entero, aquí hay una fracción, hay una operación de división, por lo tanto le debo de agregar un 1 al entero para que pueda hacer la división de fracción entre fracción. Sabemos que el procedimiento es multiplicar a los extremos y dividirlo entre el producto de medios. Por lo tanto, aquí voy a escribir una división donde va a ser el producto de extremos. El 5 por el x me queda un 5x, me queda un 5x, y el producto de medios es el 1 por el 1, que me sigue quedando 1. Recordemos, menos por menos entre menos me da más. Primero trabajé signos y luego me fui al término, que es un término independiente x, y a un término que es 1 entre x. Ya no considera el signo porque por eso multipliqué y dividí primero los signos. Es como se deben de hacer las operaciones, elemento por elemento. Bueno, después de aquí me doy cuenta que hay una resta y hay una multiplicación. Obviamente hay que hacer la multiplicación porque tiene mayor jerarquía. Y entonces esto me queda que es un 2 menos 3 por 1 son 3 y 1 por x es x cuadrada. De la otra no hay ninguna operación que hacer, entonces dejo el 5x, pero me doy cuenta que aquí hay una resta de fracciones. Por lo tanto, para realizar la resta, le agrego un 1 al 2, le agrego un 1 al x, como lo tenía, y entonces lo que debo de calcular es el mínimo común múltiplo para poder hacer la suma de las fracciones. El mínimo común múltiplo es x cuadrada, y entonces divido x cuadrada entre el denominador que es 1, que es x cuadrada, por el numerador esto me queda 2x cuadrada, operación resta, mínimo común múltiplo entre el denominador me queda 1, por el 3 me queda 3, operación resta, el mínimo común múltiplo entre el denominador es x cuadrada, por el de arriba es 5x cúbica, revisando las leyes de los exponentes. Como no puedo hacer la suma porque no son términos semejantes y no puedo hacer la división porque la raya de fracción es un paréntesis y eso indica que primero hay que hacer la operación que está entre paréntesis, entonces lo único que me queda es acomodar, y si yo acomodo, primero escribo el menos 5x cúbica
luego el más 2x cuadrada y luego el menos 3 dividido entre x cuadrada. Muchas veces no es conveniente dejar el término con el mayor exponente negativo, y entonces lo que puedo hacer aquí es la factorización del signo. Y si factoriza el signo, es menos entre menos me da más. Se escribe el 5x, 5 por x cúbica, más entre menos es menos. Se escribe el 2 por x cuadrada, y el menos entre menos me da más, escribiendo el más 3, todo dividido entre x cuadrada. Y entonces lo que yo puedo hacer es hacer la división de signos. El signo del numerador es menos, el signo del denominador es más, y entonces menos entre más me queda menos, y ahora sí toda la fracción es negativa. Y la fracción es 5x cúbica, y ya se dejó el término con el mayor exponente positivo. Luego sigue el menos 2x cuadrada, menos 2x cuadrada, y luego el más 3, que es el término independiente, todo dividido entre x cuadrada. Generalmente se escribe así para dejar un solo signo de toda la fracción y no que el signo de un solo término pudiera ser alguna confusión. Por eso se factorizó el signo para que quede este único signo. Entonces, el detalle de la evaluación es sustituir el dato en cada una de las variables independientes. Entonces, solamente que les quede bien claro que para el análisis a este le vamos a llamar dato y a este le vamos a llamar variable independiente, aunque los tres me digan lo mismo, solamente es para marcar una diferencia. Lo complicado del nivel de cálculo diferencial es cómo se escribe, es la notación y el procedimiento. O si esta primera parte del procedimiento es la que llega a causar muchas confusiones, sobre todo cuando tengo variables sustituidas en las variables, o sea, datos que tengan variables sustituidas en las variables independientes, que eso se va a ver en el siguiente video, donde ya tengamos solamente términos y no tengamos números como aquí, pero toda esta sustitución de números me dio la pauta para explicar cuáles son las operaciones, para repasar las operaciones y que cuando lleguemos a términos no tengamos alguna complicación.